Y empiezan a orar, y el desafío es que oréis durante 30 minutos con el Señor y tenéis vuestro tiempo personal, ¿no? Solito. Cerrad la puerta de vuestra habitación y ahí a solas con Dios vais a tener este tiempo con Él. ¿Alguien más se sube al carro? ¿No? Espero que vais a subiros todos, ¿eh? Si no, les persigo con una escopeta. Vamos a ver. Y entonces, ¿saben ustedes por qué? Porque en la vida cristiana es absolutamente fundamental que nosotros a solas tengamos nuestro tiempo con Dios. Debo decir lo que pasa cuando no tenemos nuestro tiempo con Dios a solas. Automáticamente nos volvemos hipócritas y religiosos. Es decir, cumplimos una serie de requisitos ahí en la iglesia, vamos el domingo y así, pero en realidad no tenemos comunión con Dios. ¿Entendéis eso? Y por eso que Dios Dios no solamente quiere que tú vengas a la iglesia, que eso está bien, pero Dios quiere tener una comunión contigo a nivel personal. Lo que quiere Dios es tu corazón, tu presencia, hablarte a ti, decirte, Leo, te conozco, sé quién eres, tú eres mi hijo, y Lena también, y cada uno podemos poner nuestro nombre. ¿Entendéis eso? Es lo que Dios quiere, tener esta relación con nosotros. Y cuando nosotros tenemos esta relación con Él, empezamos a descubrirle y a crecer espiritualmente hablando. Y si no tenemos esta relación personal, somos címbalos que resuenan y tambor que hace mucho ruido, pero después nada. ¿Entender eso? Hay que disciplinarse a tener una relación con Dios. Y más nos disciplinaremos, más no necesitaremos disciplinarnos. A ver si me habéis entendido, pero bueno, creo que habéis captado la idea, ¿no? Es decir, más vamos a coger la costumbre esa, más será de forma natural que lo vamos a hacer, con gozo y con alegría y con amor, porque amamos a Dios. Estamos aquí porque amamos a Dios. También nos amamos los unos a los otros, y es simpático la música y todas esas cosas. Pero ante todo, estamos aquí porque Dios nos amó y ahora amamos a Dios. Amén. Entonces, vayan ahí, va a ser una semana, va a ser 10 días de aprendizaje, ¿no? De tener este reto y de hacer este tiempo con el Señor. Y cada día pues será llevado por un pastor diferente. Y si estáis atrasados, pues podéis hacerlo un día con retraso, da igual, pero que lo importante es que empecéis por el principio y cada día vayáis haciendo un día más. ¿Ok? Vale. Lo que no pueden hacer es adelantaros. Porque yo pongo los vídeos el día mismo, ¿eh? A las 0 horas pongo el vídeo del día. Así que no podéis adelantar. Pero sí, si estáis atrasados podéis recuperar, como en los colegios. ¿Eh? ¿Vale? Eso es el primero. Y después la segunda, pues, esta semana tenemos aquí, ¿veis? En esta columna aquí, pues tenéis los días donde nos vamos a reunir en grupo, porque también es bueno que oremos en grupo, entre los hermanos, juntos, unos por otros y con tema particular. El primer día, yo le mandé una lista a David de todas las peticiones que han sido hechas a través del primer día, pero debería de mandarle ahora al día, porque ayer por la noche un montón también, se disparó una cosa un poco más, entonces hay un montón, y es bueno que oremos. Usted mañana han venido presentando un tema de oraciones y preocupaciones que tienen vuestros corazones por personas concretas. Es bueno que todos juntos podamos orar por ellos, ¿vale? Y que este pueblo de Dios sea un pueblo que ora. Que ora. Ahora la pregunta es saber, ¿tú sabes cómo orar? ¿Cómo va vuestra vida de oración? Y es por eso que durante esta semana vamos a orar con Jesús. Porque el mejor coach, el mejor que nos puede enseñar, ¿no? El mejor entrenador, podemos decir, si formamos parte de su equipo, es el entrenador que nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Y la mejor persona para enseñarnos cómo orar es el Señor Jesús mismo.
tomar ejemplo de él, de ver cómo él hacía. Nosotros, por desgracia, no, en la Biblia cuando leemos, no nos podemos imaginar exactamente cómo él oraba. Sí, tenemos las palabras que tenemos y las enseñanzas que nos da, las parábolas que nos hablan de la oración, muchas cosas así tenemos, ¿verdad? En la Biblia y podemos aprender muchas cosas. Pero los discípulos tenían la suerte de ver su cara, ¿no? Yo no sé, cuando ves una persona, la cara dice mucho, ¿no? De su actitud, ¿verdad? De cómo hacía, porque por ejemplo, imagina al Señor Jesús ahí, todo rígido, serio, como la toda mecha, ¿no? No podemos imaginar eso, ¿verdad? Seguramente que no lo hacía así. Y cuando oraba, lo hacía de tal manera, sus expresiones, sus entonaciones de voz, su manera de expresarse, reflejaba mucho sus sentimientos, ¿ok? Y cómo sentían las cosas. Y cuando leemos eso no lo vemos nosotros, pero ellos sí lo veían. Y cuando vieron eso, cuando veía a Jesús orar, les llamó tanto la atención de la forma y de su expresión y su entusiasmo, su sentimiento, su profundidad, yo no sé, que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar nosotros. Queremos orar como tú, queremos hacer como tú, queremos tener esta misma intensidad, esta misma proyección, este mismo sentir, este mismo pensamiento que tú tienes, porque nosotros cuando oramos no sabemos muy bien a quién oramos, estamos ahí delante de un Dios que nos hemos, ¿cómo se dice?, prefabricado en la cabeza, ¿no? O que nos han enseñado quizás a través de la religión, a través del colegio desde pequeñito, y hemos empezado a lo que llaman aquí mucho rezar, ¿no? Hemos rezado a Dios, ¿no? Entonces hicimos muchas cosas así, pero no sabemos muy bien. Los discípulos también habían aprendido, ¿saben ustedes? Desde pequeñito habían aprendido a orar como los judíos, ¿no? Y cuando los ves los judíos delante del muro de la lamentación, ¿no? Que están haciendo así, imagínate los discípulos lo que habían aprendido, ¿no? Cuando vieron a Jesús orar, dicen, oye, eso es muy diferente, ¿no? Algo muy, muy distinto, ¿no? Entonces de repente dijo, queremos orar como eso, ¿no? Como Él lo hace. Y entonces vino el Señor Jesús y dijo, bueno, cuando oraréis de esta manera. Así que es necesario orar en privado, personalmente, es necesario orar en comunidad, es necesario orar por todas partes. Y nunca les ha pasado eso de dormirse cuando empecéis a orar. ¿Quieren que no? Cuando me convertí me pasaba, pero ya no. ¿Me sabes, mi niña? A mí me pasa también todavía ahora. ¿Ah? Así que no es una disculpa, pero les pasa lo mismo, ¿no? Hay momentos, oremos en momentos y nos ponemos a dormir en momentos equivocados. Pensaba poneros un video que tengo ahí, pero no importa, sobre gente que se duerme en sitios totalmente increíbles. El día mismo de la boda, cuando están ahí los dos novios, veis en internet, dice, puedes anotar ahí una vez que quieres reíros un momento, dice, gente que se duerme, ¿no? Y vais en YouTube y ponéis gente que se duerme, veréis una serie de novios que están ahí casándose delante del cura, y de repente la novia, ¡puf!, se cae al suelo. Pues el novio que se cae, ¡oh, eso es de aburrido que está, fíjate! Quería poner una cámara una vez aquí, para que vean un poco lo que pasa a veces, ¿no? Pero bueno, no quise hacerlo. Pero los que se llevan la palma de oro, podemos decir, de haberse dormido en un momento totalmente equivocado, son los discípulos, ¿no? Y dice aquí, entonces Jesús llegó con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaros aquí mientras yo voy allá y oro. Imagínate, ¿no? Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, es decir, Juan y Santiago, ¿no? Comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Puedes imaginar un poco la situación? Jesús va a ser vendido, va a ser crucificado y lo sabe bien y está angustiado y va a pasar por un momento difícil de verdad, un momento terrible, donde va
lo va a sentir desde no solamente su cuerpo, sino su alma, y todo este momento es trágico y terrible, ¿no? Entonces dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Nunca les ha dicho a alguien, por favor, ora conmigo, por favor, esté tú conmigo. Esta mañana 2 han venido ahí diciendo, oran por esto, ¿verdad? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con qué no pudiste velar 1 hora conmigo? Nosotros pedimos 30 minutos. 1 hora conmigo, velar y orar, porque no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por consiguiente, hay que machacar esta carne, Señor. O sea, todos tenemos el deseo, ¿verdad? ¿O no tenéis deseo? Todos tenemos el deseo de estar con Dios, de orar y de poder orar con tiempo así, tranquilo, y seguir concentrado en la oración, y sin embargo, así que yo sé que no les estoy diciendo algo que no conocéis. Y no soy diferente a ustedes, ¿saben? Así que tenemos que concentrarnos en la oración, es importante. Entonces Jesús va a enseñar a su discípula ahora. En Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y había una necesidad de parte de los discípulos de ser enseñados. Yo no sé si tú esta mañana estás dispuesto a decir, Señor, enséñame ahora. Porque saben, hay gente que tiene 40 años dentro de las iglesias y piensan que saben orar. Yo todavía esta mañana debo decir, Señor, enséñame otra vez. Enséñame ahora. Porque no es algo natural. Tampoco, ¿sabes? El Señor nos va a escribir un libro con el punto A, punto B, punto C, de cómo orar bien y dejar de orar mal, ¿no? Pero sí nos enseña muchas cosas sobre la oración. Y el Padre Nuestro es un modelo de oración extraordinario, donde aprendemos muchísimo de cómo orar. Y los discípulos que habían crecido en oración, con oraciones enseñadas por su religión, repeticiones aprendidas de memoria, no sabían orar personalmente, libremente. Tenían que coger un libro y empezar a leer oraciones escritas. Y eso no sé si les suena algo, ¿verdad? Pero, o repetir oraciones aprendidas de memoria. Y eso lo hacían los discípulos muy bien, porque habían sido enseñados también en su religión a hacerlo. Pero cuando vieron al Señor Jesús orar, yo, oye, la oración es otra cosa, es otra cosa. Enséñanos a orar, qué hay que decir, cómo formular nuestras oraciones, cuánto tiempo hay que dedicar a la oración, etcétera, etcétera. ¿Hay algo más en mi vida de oración? ¿Hay algo más que tendría yo que desarrollar en mi vida? Es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. Tengo ganas de más, incluso después de 30 años con el Señor, quiero saber más, tengo la necesidad de disciplinarme más en la oración. Enséñanos entonces, o reenséñanos, porque probablemente hemos oído muchas veces esto, pero es necesario que volvamos a redescubrir, haznos descubrir una nueva dimensión de la oración en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a ello? Amén. ¿Sí? Entonces dice, Padre nuestro, oraréis así. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga, en las esquinas de la calle, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces la oración no es religiosa, ritual o para mostrarse a sí mismo. ¿Ok? Cuando oramos en público,
¿verdad? Lo hacemos no para que la gente de ahí nos escuche. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Estamos en público y estamos orando para la gente, para que nos oiga bien, ¿no? Es bueno que la gente oiga lo que decimos cuando estamos en público para que la gente pueda decir amén. Y también hacer la misma oración que nosotros. Por eso es bueno hacer la oración en voz alta, que todo el mundo entiende bien lo que está diciendo. Pero no estás orando a la gente, ¿verdad? Estamos orando a Dios, que nos ve. Por eso Jesús va a empezar a decir unas cosas antes de hablar del Padre Nuestro. Y quería decir especialmente que el Padre Nuestro no puede ser una oración memorizada o clamada así sin más. Repetirla una vez y otra vez y otra vez. Es interesante de ver que en la Biblia y en el Nuevo Testamento nunca encontraréis a los discípulos orar el Padre Nuestro. Ni en los Hechos, ni nunca. Eso es una invención que hemos tomado después, ¿no? De repetir el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro no era una oración que tenemos que decir, sino un modelo de oración. ¿Vale? Que es una diferencia. Era para situarnos donde tienen que estar puestas nuestras prioridades cuando oremos. Primero, porque en Mateo empieza Jesús por decir que no hagan como los fariseos, no hagan como la gente religiosa, no hagan como los que repiten cada vez las mismas cosas sin pensar en lo que están diciendo. Así que el Padre Nuestro no puede ser repeticiones como castigo a veces, ¿no? A veces oye, tú, penitencia, 50 Padre Nuestro. Fíjate un poco qué concepto tienen esto de la oración. Así que el Padre Nuestro no puede ser repetición como castigo o como para influir sobre Dios, ¿no? Dice, voy a darle 50 veces el Padre Nuestro al Señor para ver si entiende ya de una vez que tiene que contestar. A veces somos así, ¿eh? Es terrible. Nosotros los evangélicos no solemos hacer esto, pero tenemos otras formas para hacer lo mismo. Hacemos muchas cosas y para presionar sobre Dios, como si Dios era un Dios para ser presionado. ¿Estáis de acuerdo que no es así, verdad? Entonces, tenemos que quitarnos, y Jesús lo pone en evidencia ya desde de entrada. Tantas veces repetimos las mismas cosas, hacemos los mismos errores de orar para ser visto o de repetir las mismas cosas. El Padre Nuestro, después, dice, la oración no son vanas repeticiones, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Wow. Y después dice otro, después, y en la oración no somos nosotros los que revelamos algo a Dios, como que Dios no sabe las cosas, y venimos ahí con nuestras cosas y empezamos a explicarle a Dios, ¿no? Mira, tú sabes, yo tengo una vecina por ahí, no sé qué, que tiene una enfermedad, como si no lo supiera él. ¿Estamos? Por tanto, no hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pedís. Otra lección que tenemos que aprender en nuestra relación con Dios. Dios sabe de antemano lo que necesitas. A veces sabe tanto lo que necesitas que tú a lo mejor estás equivocado en pensar lo que tú necesitas. Entonces, ¿me entiendes? Y Dios sabe perfectamente lo que necesitas. Y ahí es donde te quiere llevar. Así que es muy importante. El Padre Nuestro es un modelo de oración, es un ejemplo para enseñarnos a orar. Son los principios que tenemos que entender. ¿Quién quiere aprender a orar? ¿Y quién quiere orar de verdad, en libertad, constantemente y con poder? Oraciones que nos acercan a Dios de verdad. ¿Saben? Hay un antídoto a las repeticiones. Se ve en Romanos 8, versículo 26. A ver si lo vemos aquí en pantalla. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre, que significa padre o papá o
o papaito, uno diría de esta manera, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando uno pasa por una real conversión y que entrega su corazón a Cristo, que Cristo derrama sobre él su perdón, Dios dice, la Biblia declara, tú ahora eres hijo de Dios. No antes, sino ahora pasas a ser hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, entonces, tú vas a tener una relación diferente con Dios. Dios ya no será un Dios de juicio que viene a condenarte, que viene a pegarte o yo qué sé. Va a ser un Dios que será como un padre. Que Dios va a ser padre. Y esta palabra padre, con la que empieza justamente el Padre Nuestro, como llamamos nosotros, es absolutamente fundamental y clave. Si volvemos a leer, yo creo, no sé si venía la diapositiva antes, vemos realmente lo que está escrito el Padre Nuestro. A ver si puedes volver atrás. Dice así, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando al cerrar la puerta ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre ve en lo secreto, te recompensará. Y después, entonces en la siguiente sí, tenemos al Padre Nuestro, tiene que venir, no me acuerdo ya. Vosotros pues, orad de esta manera. Y ahí viene el ejemplo, ¿vale? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Cuando oraréis de esta manera. No dije, vais a decir textualmente lo que estoy diciendo. No, estoy diciendo, vais a orar de esta manera, de esta forma. Y cuando empezamos a sentarnos y empezar a ver esto, vemos que esta oración hay varios, ¿cómo se dice?, puntos, ¿no? Apartado en esta oración, que nos enseña qué contenido, podemos decir, qué contenido deberían de tener nuestras oraciones. Uno pone un contenido en su oración y cuando ora desde el fondo de su corazón, entonces pone el deseo más profundo de su corazón. ¿Está de acuerdo, no? Lo que cuando uno se presenta delante de Dios va a expresar cuál es el deseo más profundo de su corazón. Y lo que quiere decir el Señor Jesús ante todo no es vais a decir esto, no, va a decir lo que me gustaría, el Señor Jesús dirá, lo que quiero que mis discípulos o los hijos de Dios tengan en sus corazones estos deseos. Y los deseos expresados y lo que tenía Jesús en su corazón en este momento, ¿cuál era? ¿Qué es lo que deseaba Jesús en su corazón que Dios hiciera? Eso es lo que cuenta, ¿de acuerdo? A veces nosotros nos presentamos enseguida delante de Dios diciendo, Señor, que me caiga la lotería pronto, ¿vale? Eso es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y venimos con 40.000 peticiones, pero realmente es eso lo que tenemos en nuestro corazón. Es grave si es eso lo que deseamos en nuestros corazones, estamos muy equivocados. Nuestro corazón no está convertido. Pero si tenemos un corazón convertido con el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros vamos a desear lo que Dios desea. Nosotros vamos a empezar a desear lo que el Espíritu Santo desea. Y cuando el Espíritu Santo desea una cosa, les garantizo que Dios escucha y quiere hacerlas. Eso les garantiza eso. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, dice, mira, entiendan bien lo que tengo yo en mi corazón. ¿Cuáles son mis deseos cuando me presento delante de Dios? Es Jesús hombre, en este momento. Es Jesús que está plenamente hombre, como lo hemos visto en la doctrina. Entonces se presenta y dice, Padre, primero
esta frase. Cuando te diriges a Dios, tienes que dirigirte a Dios como Padre. Y durante esta semana unida de oración, pues nos será recordado estos principios de esta oración. Y cuando oras, dirígete a Dios como a un Padre. Eso lo vamos a ver hoy, es lo que tocaba además hoy, ¿verdad? Si vais a la página esa, veréis esto que está escrito sobre que Dios es nuestro Padre. Padre nuestro que está en los cielos. Y aquí la estructura de esta oración. Primero, se ora al Padre, versículo 9. Padre significa que nosotros somos sus hijos. Después la primera parte dice, habla del rey, que tu reino venga, ¿no? Significa que hay un rey y nosotros somos los súbditos, ¿de acuerdo? O sea, que esta oración es una demostración del tipo de relación que tenemos entre Dios y nosotros. Primero tenemos un Dios que es como un padre, y nosotros hijos. También tenemos la imagen de un Dios que es soberano, que es rey, ¿no? Y que nosotros somos sus súbditos. También tenemos que tu voluntad se ha hecho en la tierra, ¿no? Significa también que Él es el amo y nosotros somos sus siervos. No al contrario. No venimos aquí delante de Dios para dictar nuestra voluntad a Dios. Así que, en primer lugar, tenemos que poner las cosas donde se tienen que estar. Tenemos que situarlas donde tienen que estar. Y cuando nos presentamos a Dios, tenemos que tener estas tres cosas bien claras. Primero es un padre, veremos esto, pero también es un soberano y también es nuestro amo. Y esta relación que tenemos que tener con Él viene impregnada de estas tres visiones completas. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda parte de la oración dice, hágase tu voluntad en la tierra y todo eso, ¿no? Y es orar por sus planes, por las prioridades que Dios tiene ante todo, por sus proyectos, sus perspectivas, sus enfoques. Es decir, que nuestro corazón ante todo se presenta delante de Dios, reconociendo que es nuestro Padre, que es nuestro soberano, que es nuestro amo, y deseando nosotros en nuestro corazón que Él tenga éxito en la tierra. En primer lugar. ¿Entendés eso? Tú te presentas esta noche o mañana delante de Dios y empieza por decir, Señor, dame nuestro pan. A ver si actúas hoy en mis cosas. Y venimos con 40.000 necesidades personales que demuestran un poquito dónde están nuestras preocupaciones en nuestros corazones. No digo que las preocupaciones de nuestros corazones no pueden estar, lo veremos después. Porque después dice, ora por sus provisiones. Danos hoy el pan nuestro. Significa que también podemos orar por eso. Pero viene en segundo plano, ¿ok? Primero es el éxito de Dios. Segundo, las provisiones. Y después orar por el perdón, la tercera parte. Es decir, que ya es mi deseo del corazón, después de haber deseado y presentado que mi deseo más profundo es que Dios tenga éxito en este mundo hoy. Y bien hace falta. Que Dios tenga éxito en mi vida, en mi familia, en todas partes. Que sea Él, que sea el amo, que sea Él, que sea el Señor, que sea Él, que sea el Padre. Entonces yo vengo y digo, Señor, después de haberme preocupado por tus cosas, ahora te presento mis preocupaciones personales, mi pan. Y sé que Dios se preocupa por mí, ¿verdad? Porque dijo, busca primero el reino de Dios y todo será añadido. Es decir, que cuando tú tienes la prioridad en tu corazón de que Dios tenga éxito, Dios se encarga de tus cosas. Amén. Y la tercera cosa es orar por pureza y protección, orar por su poder que está
a disposición nuestra. Entonces, la tercera fase, podemos decir, de esta oración se dirige a nuestra santificación, que Él realmente transforme, nos haga descubrir su poder, nos protege, nos ayude a vencer la tentación, nos ayude a perdonar como Él nos perdona. Y todo eso, ¿ves? Hay ¿cómo se dice? Una cronología, ¿no? Primero Él, segundo nuestras necesidades básicas, personales, y después el deseo profundo de que Él siga transformando nuestras vidas. Esta oración es extraordinaria, ¿sabes? Es extraordinario. Ojalá esta semana podamos redescubrir eso. Es extraordinario. En 3 palabras, Jesús nos enseña a Dios en 3 facetas. Hemos visto Padre, Hijo, santificado sea tu nombre. Nos habla de un Rey soberano, que no es un compadre, ¿eh? No es alguien que tú suena la campanilla y Él viene, ¿no? Somos un poco así, ¿verdad? Nos presentamos delante de Él y coger la campanilla y decir, Señor, venga, Señor, a servirme, te necesito. O como la quinta rueda del coche, cuando se pincha una, pues ponemos a Dios ahí, pues a ver si nos soluciona el problema, ¿no? No, Dios es soberano y somos sus súbditos, que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Dios es amo y siervo, no somos nosotros. Un amo bueno, fiel, pendiente de ti, pero un amo no es tu siervo, no es alguien que tú va a dominar y decirle lo que Él tiene que hacer para ti. Así que hay una relación diferente, ¿verdad? La relación con un Dios que nos salva, que nos perdona nuestros pecados y todo eso, ¿verdad? Y sigue en Mateo 6, 9, y vemos cómo Él va a hacer. Padre nuestro que está en los cielos, que tu nombre sea santificado. ¿Qué significa eso, santificado tu nombre? O que tu nombre sea reconocido, sea exaltado. La palabra ayazo significa elevado, adorado, glorificado, honrado y santificado en nuestros pensamientos. Que podamos tener una imagen en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra inteligencia de quién es Dios de verdad. Y es interesante que en esta época Jesús haya empezado por hablar de eso, ¿no? de decir que Dios es Padre. Es su Padre, obviamente. Nosotros lo vemos siempre en los evangelios, Él habla de su Padre, de su Padre, de su Padre, ¿verdad? Pero también dice, vuestro Padre es nuestro Padre también. Y cuando hablamos de Padre, naturalmente nos puede venir en mente muchas ideas, ¿no? Y eso es extraordinario cuando hablamos de Dios Padre, Padre nuestro, nombre santificado. Oras en ese sentido de que realmente en tu vida sea exaltado Dios, sea elevado Dios, sea glorificado Dios, sea honrado Dios, que pueda ser honrado en tu familia, en tus relaciones con los demás, en todos los aspectos de tu propia vida, en tu entorno, en tu barrio. Fíjate si pudiéramos orar en ese sentido, decir, ojalá que Dios fuera honrado en este barrio. Ojalá que nuestro deseo sea que Dios sea honrado en Santa Cruz, en Canarias, en España. Cada vez es menos honrado Dios, ¿estás de acuerdo conmigo? Cada vez es más tirado de lado. Pasó unas cosas tremendas en Francia esta semana pasada, ¿verdad? Que demuestra un poquito el estado de espíritu, no solamente de los terroristas, que ya es terrible, ¿verdad? Pero también de una sociedad que ha abandonado a Dios por completo. De una sociedad que bien puede decir eso es una injusticia, pero la misma sociedad ha abandonado a Dios. Se habla de libertades, se habla de democracia, pero no se reconoce que la democracia, la libertad, la que la inspiró y la que la estableció es el Evangelio de Jesucristo. Entonces se habla de la libertad, se habla de la democracia, que ha sido promovido y
y enseñado por los protestantes ante todo, pero gente que han vuelto a la palabra de Dios. O sea, no es los protestantes, son gente que han vuelto a la palabra de Dios, que han enseñado eso, y veréis todos los países que son protestantes son democráticos. ¿No lo sabíais? Pues miradlo. No es por hacer una apología de los protestantes, no, simplemente para decir eso, ¿no? Y veis, todos los países del norte que han adoptado la reforma son países que han promovido la libertad y han promovido estos valores que todo el mundo preconiza hoy en día, incluso en España. Tenemos que luchar por nuestros valores. Estos valores no los hemos inventado nosotros, vienen de la palabra de Dios. Y quitar a Dios de la palabra de Dios es una estupidez, ¿verdad? Es una incongruencia. Y quitar a Jesús de nuestros países y dejar de enseñar a Jesús en los colegios y dejar de enseñar a Jesús por todas partes es una locura. Y estamos en esta locura por completo. ¿Ok? Entonces no nos extrañemos que ocurren cosas semejantes. Entonces tenemos nosotros como cristianos que orar para que Dios vuelva a ocupar su sitio en la sociedad. Y en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno, en el colegio, en todas partes. Tenemos que orar firmemente que el nombre de Dios sea exaltado. No una religión, ¿eh? Estoy hablando del Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado en los evangelios, y tenemos que volver a ello. Así que es así, ¿no? Oras en este sentido. Lo desgraciado es que nosotros los cristianos nos ponemos delante de Dios y dice: ay, Padre, mi casa, mi trabajo, mi negocio, mi hipoteca, mi. ¿No es así? Él va a decir: Señor, me da igual lo que me pasa a mí, pero que tu nombre sea exaltado, sea reconocido. Los cristianos se morían comidos y devorados por los leones. Pero sus preocupaciones no eran sus vidas. Su preocupación era que el Evangelio pueda seguir adelante y que el nombre de Dios sea exaltado. Y lo veis en todos los hechos de los apóstoles, increíble. La gente prácticamente nunca oraba para el pan. Sí lo hacían, pero era algo después de todo. Lo que les preocupaba es el anuncio del Evangelio. Y que el nombre de Dios sea exaltado. Así que cuando tú te presentas delante de Dios y te vas a empezar a orar, empieza por sentarte, respirar bien hondo, ¿de acuerdo? Y decir: ¿a quién me dirijo yo? ¿A quién me dirijo? ¿A un compadre? No. Me dije a un Padre poderoso, potente. ¿Sabe? Tómate el tiempo para alabar y adorar al nombre de Dios antes de empezar cualquier cosa y de presentar cualquier petición a Dios. Empieza a tener un momento de exaltación, de exaltar su nombre, exaltar su persona, que eso provenga de tu fondo de tu corazón. Desde luego es el Señor antes de todo, es el Señor antes que tú mismo, ¿vale? Más tiempos pasarás adorando a Dios, menos pierdes tu tiempo. ¿Ah? Y el Señor es así. Aquí, para los que toman notas, tenemos algunos pasajes que puedes notar aquí, ¿verdad? Donde veréis nombres de personajes en la Biblia que pasaban por momentos totalmente desastrosos y complicados. Y veréis su manera de orar. Yo que sacáis fotos, está bien. Espera, me pongo yo también, ¿no? Pero bueno, es así, ¿eh? Jonás, ¿conocéis la historia de Jonás? El que fue tragado por un cachalote, ¿no? Imagínate tú que te caes al mar y te traga un cachalote, ¿no? Estás dentro de la barriga de él. ¿Y qué es lo que le dices a Dios? Señor, sácame de aquí, por Dios, ¿no? Es la primera cosa que nos viene a la cabeza, ¿no? Sálvame, sácame de aquí. Pues leéis la oración que hizo Jonás en el capítulo 2.
Es extraordinario. Versículo 8 dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificio. En la barriguita del cachalote, este hombre dice, con acción de gracia, me encomiendo a ti. Haz lo que tú quieras. Porque tú eres Señor y amo de mi vida. Si ves a Daniel, conoces la historia de Daniel, ahí con los leones y Daniel con el fuego ardiendo, yo qué sé, y todo el temor que podía tener, vemos a Daniel en otro momento. ¿Sabes? Orar de esta manera y poder ver todos los demás que están aquí. Daniel está en una situación terrible, ahora empieza por decir, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas y ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije que, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan su mandamiento. Empezó por alabar a Dios y reconocer a Dios como Dios y como un Dios justo. Y mira que estaba en una situación de la más terrible. Ojalá nunca tengamos que pasar por la situación que pasó Daniel. Y sin embargo empieza por alabar a Dios. ¿Qué decir de Jeremías? Lo podéis ver vosotros en vuestros momentos con el Señor. Veréis estos pasajes. ¿Qué decir del uno, del otro? Todos, ¿saben? Han pasado por dificultades y todos empezaron a alabar a Dios, a reconocer a Dios como Dios. Y después ponerse en sus manos y que Él actúe. Él actuó en todos los casos, claro que sí, ¿verdad? Recuerda quién es aquel a quien hablas. Eso cambiará todo. Es tiempo de reconocer a Dios como Él es. Y Jesús dice, es Padre. Un concepto que los musulmanes, o los budistas, o los hindúes de Dios, es radicalmente distinto y diferente al Dios de la Biblia, ¿saben? Al Dios que se presenta en la Biblia. Un Dios que se presenta como un Padre que ama, que da su vida por nosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Desgraciadamente en nuestra sociedad que se ha apartado de Dios, el concepto de Dios es totalmente distorsionado. La gente tiene un concepto totalmente falso de Dios. Y es necesario que tú y yo volvamos a redescubrir a Dios como un Padre ante todo. Un Padre, pero yo sé que cuando hablamos de Padre, quizás ustedes tienen un concepto muy distorsionado, porque siempre nos referimos a nuestros padres, ¿verdad? A nuestros padres terrenales, ¿no? Entonces, claro, pues uno, wow, si es eso mi padre, algunos dirán, wow, ¿verdad? Si Dios es así como mi Padre, no. Entendemos lo que quiero decir, ¿no? Y lo que la Biblia quiere decir, lo que Jesús quiere decir cuando dice, vean a Dios como vuestro Padre, porque el Padre Dios es lo que deberíamos de ser todos los padres, ¿verdad? Pero es un Padre que tiene autoridad, pero no autoritarismo, que sabe las cosas, que sabe enseñar, que sabe reprender, pero siempre con un amor completo, siempre en justicia, siempre con misericordia. Ese es el Dios de misericordia. ¿Puedes imaginar eso, no? Este Padre es un Padre que está lleno de misericordia, que no es un Padre superficial que acepta todo lo que tú haces y dice, bueno, tranquilo, no pasa nada. No, es un Dios que sabe perfectamente reprenderte cuando tú metes la pata, ¿vale? Pero lo hace para tu bien siempre. Y siempre es dispuesto a la misericordia, a derramar sobre ti su amor y abrazarte por completo, ¿sabes? Es muy diferente, ¿no? Malaquías denuncia eso, denuncia un abandono completo de parte de la sociedad del Dios Padre, ¿no? Dice, no tenemos todos nosotros un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá y ha
una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, el que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Significa que Israel se ha apartado por completo de este Padre que les ha redimido, que les ha conducido en el camino de la verdad. Y muchas veces nosotros somos así porque nos hacemos una idea de Dios totalmente errada y falsa. No podemos entrar a orar sin entender qué significa esta palabra Padre. Significa justo pero compasivo, fuerte pero sensible, poderoso pero humilde, que reprende pero que ama. Y cuando nos presentamos y decimos Padre, tenemos que entender esto. Y venimos y entramos y vamos a empezar a orar y decir, bueno, yo me dirijo a mi Padre Celestial. Y sé quién es. Porque tengo contacto con Él. Y cada vez que me entro en contacto con Él, empiezo a conocerlo más, a descubrirlo más a Él. ¿Sabe? Después dice, no, después, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Mas ahora el Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros, ¿no? Un Padre que había salido, un Padre al que tenemos que volver, ¿eh? Y el gran mensaje de la Biblia para todos nosotros y para todo el mundo y para toda esta sociedad y para cada persona es: vuelven al Padre, vuelven a Dios, vuelven a someternos a su bondad, a su misericordia, y veréis cómo las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Después dice el otro pasaje, después un Padre que habían perdido, un Padre que está presente en nuestros miedos también, ¿no? ¿Saben? Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Saben? Es interesante este pasaje, porque podemos hablar horas sobre eso, ¿no? Pero la gente que se siente sola, nunca está sola cuando tiene un Padre como Dios. ¿Eh? Dios es nuestro Padre, y quizá puedes vivir en un entorno donde te sientes solo porque no sé, no tienes mucha relación con los demás, pero sepas una cosa: Dios es tu Padre y esto basta para todo lo demás. Eso es suficiente, eso es extraordinario. Dios nos colma cuando estamos en su presencia. El Espíritu Santo quiere sanar la visión que tenemos de Dios. Quiere hacernos volver al Padre misericordioso, lleno de compasión. Otro pasaje dice: no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le teman. Como está de lejos el oriente de los occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le teman. Es un Padre de compasión. Un Padre de compasión. Entendemos eso. Y para terminar, otro pasaje que dice así, en Romanos 8, volvemos al pasaje que hemos visto antes: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y tú eres hijo de Dios cuando has entregado tu vida al Señor. Y Pablo declara: no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez en temor delante de Dios, sino de adopción como hijos. Así que cuando empezamos a orar, tengamos esta visión de que Dios es nuestro Padre. Empecemos a entrar en comunión con Dios diciendo: wow, Dios, tú eres mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Que esta noche, que esta mañana podamos nosotros venir a Él, tal como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestro pecado quizás, con nuestras falta de entendimiento, pero que podamos venir hacia Él diciendo: Señor, Padre mío que estás en los cielos, yo me presento delante de ti. Háblame, transfórmame, hazme descubrir quién eres cada vez más. Y el Señor lo hará. ¿No crees?